han utilizado sus tentáculos para robar no al erario público, sino robarle a la gente más pobre de nuestro país. Que se investigue a fondo la contratación en el país. Es el llamado del Senado a los entes de control. Histórica presencia de Contralor, Fiscal y Procurador en una plenaria del Senado. Plenaria presencial del Senado cada vez más cerca. Senadores anuncian demandas y debate de control al ejército por las chuzadas a 3 senadores, periodistas, líderes sociales y funcionarios del gobierno. Decreto sobre arriendo se quedó corto para propietarios e inquilinos, dicen senadores. Créditos a colegios, rebajas de pensiones y descuentos en matrículas de universidades. Piden congresistas para que sigan las clases. Urgen a la Cancillería no cobrar por vuelos a colombianos que quieren regresar del exterior. Buenas noches. De manera contundente, el Senado le pidió a los entes de control castigar a quienes se roban los recursos para atender la pandemia. Por primera vez en la historia del Congreso estuvieron fiscal, procurador y contralor, donde se denunciaron los casos de malversación de fondos en varios contratos. Cárcel para quienes le roban a los más pobres, pidió el presidente del Congreso. Por primera vez en la historia, los 3 entes de control estuvieron invitados al mismo tiempo en una sesión plenaria presidida por el senador liberal Lidio García, quien fue enfático en su solicitud de mano dura contra los corruptos en medio de esta crisis. Hoy es importante la presencia del señor fiscal, del señor procurador, del señor contralor, para estos señores que han utilizado sus tentáculos para robar no al erario público, sino robarle a la gente más pobre de nuestro país. La Fiscalía General de la Nación está adelantando más de 100 investigaciones en todo el país. No es posible y no es aceptable desde ningún punto de vista que cualquier funcionario público de este país sea tan miserable de quedarse con un recurso público. La Contraloría tiene la lupa puesta en los contratos celebrados que evidencian irregularidades. Y hemos alertado sobre riesgos en 26 de los 32 departamentos. Según el Ministerio Público, están vigilando más de 8.000 contratos celebrados en el último mes en todo el país. Y en este momento podemos decir que hay 237 procesos disciplinarios y 185 registros en evaluación. 670 procesos preventivos contractuales se han identificado por las quejas de los medios de comunicación. En la sesión también se solicitó a los entes de investigación que se analicen las omisiones frente a la situación carcelaria por el coronavirus. Tenemos una masacre en manos del Estado con autorías de funcionarios públicos. ¿Dónde está la investigación de ese tema? Que debió tener una información rápida y cabal de la Fiscalía, ya que no lo ha tenido en la mayoría de los casos de muerte de dirigentes sociales. Desde el Partido Verde se llamó la atención por los bienes del Estado que se querrían privatizar. El Fondo Nacional del Ahorro, el Banco Agrario y CETEX, todas ellas se le van a entregar al ministro Carrasquilla para que él se las entregue a la Sociedad de Economía Mixta, llamada pomposamente el Bicentenario. Desde el Centro Democrático se hizo un llamado a adelantar cuanto antes las investigaciones por chuzadas. Quiero aprovechar que están aquí para solicitarles una investigación exhaustiva frente al tema de la inteligencia en el país, porque yo tengo la terrible circunstancia, señor presidente, de pertenecer al Partido Centro Democrático, que termina siempre acusado de estar detrás de los escándalos de inteligencia. Por más de 8 horas de sesión, los congresistas hicieron llamados a procurador, fiscal y contralor, que por primera vez asistían como invitados al tiempo a una plenaria del Senado de la República. La mesa directiva del Senado trabaja en los protocolos de bioseguridad para abrir la posibilidad de las sesiones presenciales. El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, dijo que esto sería próximamente una realidad. Toma fuerza la posibilidad de que el Senado de la República sesione de manera presencial. El presidente del Senado, Lidio García, dijo que se viene trabajando en los protocolos de bioseguridad para que esto sea una realidad en las próximas semanas. Si es necesario, estaremos sesionando de manera presencial en los próximos días.
Si no, vamos buscando los mecanismos para poder seguir haciendo el debate de manera virtual o mixta, pero estando yo en la plenaria. García dijo que estas jornadas de debate se podrían adelantar siempre y cuando se cumplan con todos los protocolos de bioseguridad. Tendríamos todos los protocolos hechos para poder hacer un pico y placa parlamentario, un pico y placa nuestro, donde si estamos en el Senado, pues nada más pueden estar alrededor de 40 personas en plenaria. Si hay una votación, pues salen los que votaron y entran los que están en las oficinas. Los senadores que asistan deberán firmar un documento de responsabilidad sobre su presencia en el Senado de la República. Pero de 65 tenemos mejor dicho, más de una tercera parte del Congreso de la República, el Senado de la República, una tercera parte más o menos. Y en 70 tenemos alrededor de 8 senadores, tenemos senadoras embarazadas, tenemos senadores con problemas de cáncer y con tratamientos médicos y dificultan la presencia de cada uno de ellos en la plenaria. La idea es que la próxima plenaria presencial del Senado sea hacia la tercera semana de mayo. En todo caso, de no ser así, se seguirá insistiendo en que sea lo más pronto posible. Mientras tanto, continuarán trabajando de manera virtual. Saludo a mi compañera de set, Marcela Baena, quien se encuentra en Medellín cumpliendo con la cuarentena. Marcela, muy buenas noches. Hola Carol, buenas noches. Seguimos en teletrabajo y comenzamos contándoles que es preocupante el cumplimiento de los arriendos tanto de inquilinos como propietarios. Senadores afirman que las medidas decretadas se quedaron cortas. Aunque el gobierno expidió un decreto para aliviar la carga económica de los colombianos con el pago de los arriendos, muchos ciudadanos denuncian la insuficiencia de estas medidas. Nos llevan a hacer un acuerdo de voluntades entre las partes, donde en estos momentos, desafortunadamente, los arrendadores no nos han brindado la mano. Javier ya ha tenido que entregar 2 locales de los 7 que tenía y este mes entregará otros 2, perdiendo la inversión que hizo durante 14 años. Si el gobierno nacional no nos brinda una mano, nuestra industria y todos sus afines, vamos a tender a desaparecer. Según expertos, estos problemas se presentan porque el decreto establece un deber más no una obligación para llegar a un acuerdo entre el arrendador y el arrendatario. Si no se llega a un acuerdo, simplemente se continúa con el contenido contractual, se continúa pagando el 100% del canon de arrendamiento. Desde el Senado se han planteado estrategias para proteger a los comerciantes. Le propusimos al ministro de Industria y Comercio que regulara el precio de los arrendamientos de los pequeños y medianos empresarios, que se fijara un tope máximo y un tope mínimo y que el precio fuera fijado de acuerdo a las ventas de estos comerciantes. También hay propuestas para beneficiar a los 4 millones de arrendadores del país. Esas personas quedaron con ese decreto totalmente desprotegidas. Estamos pidiéndole al gobierno que establezca un seguro de no pago de arrendamiento a través de la aseguradora del Estado que se llama Positiva. Según la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, el 83% de los arrendadores pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, por lo que urgen las medidas que les ayuden a proteger sus ingresos. Senadores denuncian demoras en los trámites de registros sanitarios por parte del INVIMA de insumos para enfrentar la pandemia. Para que un medicamento o dispositivo médico sea comercializado y distribuido en el país, tiene que tener el aval del INVIMA, dependencia adscrita al Ministerio de Salud, que analiza si es o no nocivo para la salud. A raíz de la pandemia, estos procedimientos son ahora más demorados. El 85-90% en este momento se encuentra suspendido, y cuando hablamos suspendido es que los trámites radicados antes de la declaratoria de emergencia no sean revisados ni tramitados. Esta situación ha dejado expuestos a ciudadanos que necesitan que desde el INVIMA aprueben la entrada de medicamentos y dispositivos médicos para tratar diferentes enfermedades. Debemos reconocer que el sistema de salud tiene más personas usuarias que requieren atención y que no son COVID, que implementos y medicamentos que les surge deben validarse a través del INVIMA. También que el INVIMA autorice ante el exceso de producción de tapabocas la exportación de estos dispositivos que ayudarán a la economía y al sector textil. ¿Por qué protegemos a los importadores y no defendemos el empleo en Colombia? Es algo que merece una explicación de parte del gobierno nacional.
hacen el llamado para que agilicen e instalen una plataforma tecnológica que dé dinamismo a los procesos en la institución. Necesitamos que las autorizaciones sigan su curso para evitar el desabastecimiento, pero lo que es peor, el sobrecosto de medicamentos como antibióticos o productos biológicos. Desde el Senado planean hacer un debate de control político a fondo para establecer los elementos que están represados y a los cuales se les debe dar prioridad para salvar vidas. Un llamado a fortalecer las ayudas a las mujeres cabeza de familia hicieron desde la Comisión de la Mujer. Miren, desempleo, abandono de la pareja, acceso a la vivienda y legalización de tierra son algunas de las principales problemáticas. El 40% de los hogares del país está liderado por mujeres, muchas de ellas desposeídas. Por eso desde la Comisión de la Mujer hicieron un llamado al gobierno a implementar la ley que busca darle prioridad a las mujeres en el acceso a tierras. Que nos ayuden a reglamentar esta ley. Reglamentando esta ley, estoy segura que la mujer rural va a tener demasiada tranquilidad. Desde el Ministerio de Agricultura señalaron que están trabajando en el tema. Las mujeres están siendo beneficiadas pues, de los procesos de restitución de tierras. Fíjense que cuando revisábamos las cifras en materia de sentencias, lo que nosotros veíamos es que cerca de 3.400 mujeres están siendo beneficiadas y representan el 50.5% de este proceso. Desde el partido de gobierno señalaron que están trabajando para brindarles subsidios y ayudas económicas a las mujeres más necesitadas. Hemos pedido darle prioridad a las mujeres cabeza de familia de los sectores más pobres, a las trabajadoras informales y a las madres comunitarias del sector rural. Se espera que con las problemáticas presentadas en este conversatorio se establezca una ruta de atención para que las mujeres puedan recibir las ayudas que requieren. Con el fin de que se protejan 600.000 empleos que provee el transporte aéreo, senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial solicitaron otorgar los créditos que necesiten las aerolíneas. El transporte aéreo, según las cuentas de senadores, uno de los sectores más golpeados durante la cuarentena. Debe ser objeto de medidas para que no muera y luego forme parte de la reactivación económica del país. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, esta industria aporta el 2,7% del PIB nacional, es decir, 7,5 billones de pesos. La aviación en Colombia está generando, según esas cifras, 600.000 empleados, 169.000 directos y 432.000 indirectos, sin duda, de colombianos que tenemos que luchar por preservar. La conectividad de las regiones más apartadas también formó parte del debate. En el caso de Quibdó, y lo traigo como ejemplo porque eso se repite en muchas ciudades, la única forma de conectividad eficiente es la aérea. Panorama que tuvo algunos respaldos. La importancia del sector aéreo en el país, lo importante para la economía regional de una aerolínea. El 90% de la operación de la aviación está congelada. Según la IATA, el total de las compañías que operan en Colombia necesitarían $2.500 millones para reactivarse. De allí que las aerolíneas pidan créditos al gobierno nacional que les proporcionen liquidez. Esta recuperación de esta crisis va a tomar mucho tiempo. Nosotros calculamos que entre unos 2 y 3 años. Algunos legisladores respondieron a las críticas que sectores ya han hecho ante posibles rescates financieros de algunas aerolíneas. Van a decir, hola, pero ¿cómo ustedes defienden a Avianca si son unos abusadores? Pero les repito, yo también pienso en los trabajadores, pienso en la generación de empleo y eso será motivo de otro debate. Durante el debate, algunos senadores indicaron que el primer deber del Estado debía seguir siendo el fortalecimiento del sistema de salud y la producción agrícola, y no rescatar aerolíneas de la quiebra. 4 por 1000 es el número de esta semana. Es el impuesto que le cobran los bancos a los ciudadanos y que desde el Senado le piden al gobierno eliminarlo desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de este año. El dato lo entregó el senador Richard Aguilar de Cambio Radical. Que lleguen los créditos a quienes lo necesitan es el llamado de los senadores Afindeter y Bancoldex. Piden que ante la negativa de la banca privada sean los bancos del Estado quienes ayuden a los micro, pequeños y medianos empresarios.
El reclamo de los senadores de la Comisión Cuarta fue generar a Bancoldes y Findeter. No están llegando los créditos a las pequeñas y medianas empresas. Los hechos siguen consumándose. A esta hora se están despidiendo trabajadores, a esta hora se está perdiendo el tejido empresarial y no ha sido posible convertirlo en política. Pidieron los senadores no usar más los bancos para asignar los créditos a las MIPYMES porque tienen intereses comerciales. Y ese actor tiene una perspectiva de ganar dinero, rentista. Por lo tanto, no tiene sentido una política pública en tiempo de crisis utilizar un actor rentista para que sea parte de esa solución. Aseguran los senadores, es un imperativo moral del gobierno tender el salvavidas a las pymes para salvar el empleo. Y avance en la posibilidad de subsidiar parte de esas nóminas para salvar 7.8 millones de empleos formales. También reclamaron los senadores por no tener acceso a la información de las empresas a las que se les está otorgando los créditos. Si nosotros en la Comisión de Presupuestos, la que le cuida el billetico a los colombianos, no podemos ver a quién se le presta y cómo están adjudicando, estamos en la olla, pues, ¿no es cierto? Senadores aseguraron que mientras sigan las quejas de las pequeñas empresas por los no préstamos, harán todos los controles políticos necesarios a Bancoldes y Findeter. Precisamente en estos momentos de escasez, senadores le proponen al gobierno obtener recursos a través de la máquina del gasto público y buscar alternativas con la venta de algunos activos. Especialistas estiman que tras la crisis del coronavirus, Colombia no tendría siquiera un punto de crecimiento económico este año. De allí el empuje a través de recursos estatales. En la economía, el gasto del uno es el ingreso del otro. Por eso es bien importante que mientras todos estamos reduciendo gastos en nuestro aislamiento colectivo, el gobierno siga haciendo inversiones, bien sea a través de subsidios o sea a través del impulso a la infraestructura médica. Senadores coinciden en que el gobierno nacional debe fortalecer su política fiscal, apuntando a la inversión en áreas estratégicas y sin derroche. Hoy tenemos los fondos del Sistema Nacional de Regalías que tienen muy baja ejecución, que podríamos cambiar algunas destinaciones para que no se hagan algunas grandes obras que nos demoraríamos 10, 15 años, sino que nos fuéramos a obras muy puntuales que pudieran generar mayor empleo, que pudieran reactivar la mano de obra en este país. Son aproximadamente 20 billones de pesos que están en los bancos guardados esperando que se ejecuten de forma más oportuna por parte de gobernaciones y alcaldías. Indican que los recursos se obtendrían a través de las reservas internacionales y créditos de la banca multilateral. En el Senado se anunció un gran debate de control político al ministro de Defensa por el nuevo escándalo de las chuzadas a congresistas, periodistas y altos funcionarios del Estado. Advierten que los militares deben responderle al país por los llamados perfilamientos. La próxima semana se adelantará el debate de control político al gobierno nacional por las chuzadas a diferentes políticos, periodistas, funcionarios, sindicalistas y varias ONG, promovido por varios partidos políticos. Que los colombianos sepamos si son órdenes emitidas por autoridad competente, si media una orden judicial, de dónde provienen estos recursos y si son decisiones autónomas de algunos individuos o un efecto sistemático dentro de nuestras fuerzas militares. Las críticas por este nuevo escándalo de chuzadas vinieron de varios sectores. Cuando yo veo este escándalo de las perfilaciones y de lo que está pasando, de verdad, yo les confieso que si a esto se dedica la inteligencia del ejército, es una vergüenza. Estamos prácticamente perdidos. Desde el partido FARC se advirtió que este hecho viene de años atrás y que se debe dar con los responsables. Tal vez lo único que uno pudiera darle la razón es que esto no es patrimonio de este gobierno. Aquí estamos frente a un problema estructural que tiene que ver con una concepción y una ideología del enemigo interno. En el debate al que están citados el ministro de Defensa, la ministra del Interior y el comandante de las fuerzas militares, se espera que se rindan las pertinentes explicaciones a la investigación publicada por la revista Semana. Senadores que fueron chuzados por miembros del ejército denunciarán el espionaje en su contra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y solicitarán la creación de una comisión internacional para que investigue lo sucedido. El nuevo capítulo de espionaje militar en el país reabrió el debate sobre la utilización ilegal de equipos de inteligencia. Todos los partidos políticos están pidiendo celeridad en las investigaciones para determinar quién dio la orden de adelantarlas. Por esta razón, ahora la solicitud es que haya un acompañamiento internacional de toda esta etapa de indagaciones sobre el tema para que expertos revisen lo que pasó. Una operación de espionaje,
ordenada por altos oficiales de las fuerzas militares y adelantada para perseguir a líderes de oposición, a líderes políticos, sociales y de organizaciones no gubernamentales y a periodistas nacionales y extranjeros. Además, se acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para radicar una carta en la que se cuenta todo este episodio de las chuzadas, advirtiendo que se usaron dineros de aportes de Estados Unidos. Señor presidente Iván Duque, ¿por qué algunos miembros del Ejército Nacional están haciendo seguimiento de mi vida pública y de mi vida privada? ¿Quién dio la orden de hacer un perfilamiento de mis actividades? ¿Por qué existe una carpeta con información de mis comunicaciones y movimientos? Por ahora, por este escándalo, se han retirado 11 oficiales del ejército por presuntas responsabilidades, pero justamente las investigaciones determinarán si hubo más personas involucradas en las chuzadas. El fortalecimiento de las bandas criminales en el Cauca ha llevado al incremento de los índices de homicidio. Senadores de la Comisión Segunda le han pedido precisamente a las fuerzas militares y a las autoridades ayudar a disminuir estos índices en el departamento. En medio de la pandemia, el Cauca es uno de los departamentos más violentos del país. Se han registrado 20 personas asesinadas en el Cauca, mientras que en el país se habla de 34, es decir, que el 60% de hechos violentos contra defensores de derechos humanos y líderes sociales estarían concentrados en el departamento del Cauca. En un debate adelantado en la Comisión Segunda del Senado, varios congresistas expusieron la incoherencia que hay entre la gran presencia militar en la zona y al mismo tiempo la expansión y fortalecimiento de grupos delincuenciales. Hay 7.686 militares actuando, 4 batallones de alta montaña, fuerzas especializadas, artillería pesada, pero el narcotráfico aumenta, la persecución sigue. La Defensoría del Pueblo afirmó que los llamados al gobierno nacional advirtiendo lo que pasa han sido continuos. Hemos emitido más de 20 alertas tempranas en todo el departamento y la situación cada día se sigue agravando. Al finalizar el debate, senadores hicieron un llamado al gobierno para que busque salidas que acaben con esta queja que por años han hecho las comunidades de este departamento. Si no cambian la política para definir las acciones concretas del departamento en esos temas, vamos a tener que seguir viendo en este departamento correr la sangre de indígenas. En el debate también se entregaron cifras de asesinatos que enfrentan en regiones como el Catatumbo y el Bajo Cauca antioqueño. Miles de compatriotas en el mundo están pasando penurias por esta pandemia. Así lo afirmaron en la Comisión Primera del Senado, que le solicitó a la canciller Claudia Blum rapidez en la ayuda de alimentos a estas personas y también no permitir cobros exagerados por vuelos humanitarios de regreso. Alexandra Parra es uno de los miles de estudiantes varados en el exterior por cuenta de la COVID-19. Está en Bali, Indonesia, pidiendo el auxilio del gobierno para poder retornar a casa. Estamos haciendo una recolecta para pagar y para ayudar a las personas que requieren volver, pero el tiquete cuesta aproximadamente 10 millones de pesos. En un debate en la Comisión Primera de Senado, el director de Migración Colombia aseguró que están en marcha los protocolos para los colombianos que les urge regresar. Una vez esas personas compran su tiquete, nosotros antes de eso hacemos una verificación migratoria para procurar que las personas que vengan en ese vuelo estén en una situación de apremio mayor a otras. Respuesta que no es satisfactoria para los colombianos que también están en Tailandia. En Myanmar, Laos y Camboya hay varios colombianos que están dispuestos a tomar este vuelo, así sea endeudándose. Mayor diligencia en retorno de vuelos y ayudas humanitarias exigieron varios senadores a la canciller. Poder también garantizar alimentos y también apoyos económicos para el regreso, por ejemplo, de muchos de ellos que están parados. La Cancillería dijo que se adelanta un plan de subsistencia para quienes no han podido regresar. Sin embargo, obviamente, dada la magnitud de la crisis, ese apoyo local fue insuficiente y trasladamos recursos al Fondo Especial de Migraciones para asistirlos. En solo remesas internacionales, los colombianos giraron en los últimos 10 años $53 millones. La mayoría viven
en Estados Unidos, en España. El año pasado nos enviaron 22 billones de pesos. Después del petróleo, el ingreso más grande para este país. Entre otras cosas, un ingreso que se va todo para consumo porque se lo envían a familias que han quedado con dificultades aquí en Colombia. Según los registros oficiales, hay 9.546 compatriotas en 40 países del mundo esperando su repatriación. Ante la Comisión Tercera del Senado, la ministra de Educación aseguró que trabajan para los protocolos y que estos se mantengan y se adelanten y así regresen las universidades a laborar. Senadores le piden mediar por descuentos y financiación en matrículas. Ante la crisis por el COVID-19, senadores le pidieron a la ministra de Educación ayudar a financiar la matrícula de los estudiantes de las universidades públicas del país. Para el estrato 1 y 2, dar un subsidio de 1 millón de pesos a 250.000 estudiantes. Para el estrato 3, dar un subsidio de 660.000 pesos a 150.000 estudiantes. Y para el estrato 4, un subsidio de 500.000 pesos. También sugirieron reiniciar clases en aquellos municipios donde no se han presentado contagios. Tenemos que ser conscientes, señora ministra, de los efectos adversos que en el mediano y largo plazo puede tener la prolongación de estar en casa para los niños, sobre todo en materia de equidad. Para otros senadores, el gobierno debe centrar sus esfuerzos económicos en la alimentación de las familias. Por eso piden al gobierno definir si se suspende o no el calendario estudiantil durante el segundo semestre de este año. Los ingresos de las familias de estrato 1, 2, 3 y 4, que son las más afectadas, yo siento que ya se están vulnerando y yo considero que tiene que pensar claramente el gobierno nacional en mover los calendarios. Durante el debate, los senadores le hicieron un llamado general a los alcaldes para que no cobren el impuesto predial a los colegios e instituciones técnicas privadas y así ayudarlos, pues se han visto seriamente afectados por el no pago de las pensiones. Muy bien, y hasta aquí los acompaño. Recuerden que la cuarentena obligatoria ha sido extendida hasta el 25 de mayo. Vamos bien, pero todavía nos falta. Así que quedémonos en casa. Regreso con ustedes, Carola, Bogotá. Feliz noche. Marcela, gracias. Y le invito para que mañana estén muy pendientes desde las 9 de la mañana de la transmisión en vivo y en directo de la audiencia pública no presencial Colombia hacia una seguridad farmacéutica, donde participarán más de 55 expertos y científicos de 11 países hablando de este crucial tema para nuestro país. A través de la plataforma Zoom, recuerden, mañana viernes 8 de mayo, 9 de la mañana, usted podrá ver en vivo por el canal del Congreso y por el canal YouTube del Senado de la República la audiencia convocada y coordinada por el senador liberal Iván Darío Agudelo. Muy bien, y a la petición de ayuda a las universidades se sumó el ruego para que los colegios realicen una concertación con los padres de familia y se logre una rebaja en las pensiones escolares. Y con esa nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. Desde la Comisión Séptima de Senado le hicieron un llamado a los ministros de Educación y del Interior para que evalúen la posibilidad de reducir el costo de las matrículas para los colegios que inician calendario B en los próximos meses. Proponga que se haga una reducción por lo menos de la matrícula, que sea equivalente a los costos de las adecuaciones de infraestructura y de material pedagógico que en este momento los colegios se ahorrarían. Situación con la que algunas agremiaciones de colegios no están de acuerdo. Es inviable porque lo que más pesa es la nómina en un porcentaje superior al 70%. La virtualidad nos ha disparado los costos porque hemos tenido que contratar capacitación profesional para todos nuestros funcionarios. Desde el gobierno central elevarán las consultas para analizar si es viable o no esta iniciativa. Habrá que ver cómo se manejan las matrículas de tal manera que se use por lo que se necesita, pero que los padres se puedan quedar con algo para poder vivir. La diapositiva donde nos habla. Para los legisladores, en esta crisis, todos los sectores económicos tienen que poner su granito de arena. Un llamado a todas las instituciones de educación. En estos momentos de Colombia tenemos que tener un alto grado de desprendimiento y hoy que muchas no tienen tantos costos fijos tan altos como si estuviera en una operación normal, invitamos a que por favor rebajen el costo de las matrículas
y las mensualidades. Esta iniciativa será llevada a la plenaria del Senado, donde serán invitadas las partes para que busquen llegar a un acuerdo por el bien de los niños y los hogares colombianos.